tardes alumnos. En este video vamos a ver básicamente todo lo que charlamos en la clase del jueves, ¿sí? Pasa que como no asistieron todos, yo decidí hacer este video porque no basta con la teoría. Creo que si la leen, pueden llegar a entenderlo leyendo toda la teoría, ¿sí? Porque yo expliqué el paso a paso y cómo ir resolviéndolo. Pero bueno, no es lo mismo leerlo que verlo en un video y alguien que lo vaya explicando paso a paso, ¿no? Entonces es por eso que armo este video. Entonces vamos a hablar básicamente de todo lo que vimos en la clase pasada. Tenemos que recordar que una ecuación exponencial tenía esta forma, ¿no? Esto es lo que habíamos visto en las funciones. Y también se va a seguir respetando en las ecuaciones, ¿sí? Nada más que en las funciones yo les daba... A veces nos quedaban por resolver ecuaciones bastante sencillas, ¿no? Como por ejemplo 2 a la x igual a 8. Bastante simple, ¿por qué? Porque nos damos cuenta muy a simple vista cuál es el resultado acá, ¿no? Cuál es el valor que debe tomar la x para que esta igualdad se satisfaga. Y en este caso la x tiene que valer 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo me da 8, ¿sí? No es tan difícil darse cuenta, pero el problema está cuando empiezan a aparecer otros elementos que empiezan a perjudicar esta potencia, ¿sí? Como en la función. Y en el caso de las ecuaciones, uno no está acostumbrado a despejar la x cuando está como exponente. Eso es otro tipo ya de ecuaciones que venían trabajando, ¿no? Nada que ver, porque siempre que ustedes trabajaban una ecuación, ya sea lineal, cuadrática, cúbica, etcétera, etcétera, nosotros vimos todas las formas de resolver eso. Pero ahora tenemos el inconveniente de que la x está como exponente y ahí la cosa se complica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a escribir un ejercicio. Y otra cosa que voy a aclarar es que hay que recordar todas las propiedades de potenciación. ¿Sí? Que en la teoría yo se las dejé con varios ejemplos, ¿sí? Bien, supónganse que les escribo lo siguiente. 3 a la menos 2x más 4 igual a 1. Bien, este tipo de ecuaciones exponenciales es bastante sencillo, ¿no? Cuando tenemos una sola potencia igualada a un numerito. Eso es buenísimo, ¿sí? Es bastante sencillo de resolver. Acá lo único que hay que pensar es en lo siguiente. ¿Qué número, no? 3 elevado a qué número me da como resultado 1. Entonces yo tengo que acordarme las propiedades de potenciación, ver mi cuadrito y revisar las primeras propiedades. Hay una que me dice que cualquier numerito, ¿sí? Ya sea 2, 3, 4, 5, elevado a la 0, da como resultado 1. Entonces, 3 elevado a qué número me da 1? 3 a la 0 me da 1. ¿Esto qué significa? Que el exponente, lo que está arriba, ese menos 2x más 4, tiene que ser igual a 0. Porque si vale 0, 3 a la 0 me da 1. Y acá me quedó una ecuación común y sencilla, como ya ustedes saben resolver. Este 4 que está sumando pasa para el otro lado restando. Y este menos 2 que está multiplicando a la x pasa para el otro lado dividiendo. Menos dividido menos, esto me va a quedar positivo. Y 4 dividido 2, 2. Ahí está. Acá me costó un poco más encontrar el valor de x, pero dentro de todo no es muy difícil. ¿Qué valor debe tomar la x? El 2. Y al igual que toda ecuación, podemos realizar la verificación. Reemplazo el valor de x en mi ecuación y me tiene que dar una igualdad verdadera. ¿Sí? No me puede quedar 2 igual a 1. Estaría mal. Tiene que quedar 1 igual a 1. Veamos. Menos 2 por 2, menos 4. Y menos 4 más 4, 0. Y 3 a la 0, 1. Buenísimo. Se cumplió. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver otro ejemplo, el que tienen en la teoría, ¿no? Que ahí yo lo explico paso a paso también. Que es 3 a la 2x más 1. Pero ahora igual a 81. Bien, acá tenemos algo un poco parecido, ¿no? Una potencia igualada a un número. Y yo dije que cuando se nos dan estos casos, dentro de todo es bastante sencillo.
¿Cuál es el objetivo acá? Siempre mi objetivo, ¿sí?, es, si yo veo acá una base 3, lo que debo hacer es a este 81 tratar de expresarlo como potencia de base 3, si es que se puede. ¿Sí? En el caso de todos los ejercicios que yo doy, siempre se va a poder expresar como potencia de la base que esté de este lado. Entonces, el 81 yo lo puedo expresar como 3 a la cuarta. ¿Sí? Y está bien, en matemática es muy común en algunas ecuaciones complejas, ¿sí?, que son difíciles, es común a veces cambiar los números, representarlos o escribirlos de otra forma, pero que sigan representando lo mismo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En vez de escribir el número 81, voy a escribir el 3 cuartos. ¿Cambié la ecuación? No, no la cambié. Sigue representando lo mismo, porque este 3 cuartos es 81, pero escrito de otra forma. Eso es muy importante, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, porque si las bases son iguales, 3, 3, son iguales, ¿qué es lo que me queda que sean iguales? O sea, ¿qué es lo que tiene que ser iguales para que esta igualdad se verifique? ¿Sí? Ya las bases son completamente iguales. Lo único que queda que sean iguales son los exponentes. Es decir, ese 2x más 1 tiene que ser igual a ese 4. Y ahí me quedó otra ecuación sencillita. Ese 1 que está sumando pasa para el otro lado restando. 4 menos 1, 3. Y este 2 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Y ya está. Ahí lo resolví. Mi objetivo en esta ecuación fue a este numerito, al 81, expresarlo como potencia de base 3, de la base igual a la que está del otro lado, ¿sí? Ese por lo general va a ser siempre nuestro objetivo. En las ecuaciones exponenciales vamos a trabajar mucho esas cosas, ¿sí? Expresar los números de otra forma. Bien, ahora vamos al siguiente ejemplo. Bien, vamos con el siguiente y acá se empieza a complicar un poco más la cosa. Pasamos de una simple potencia igualada a un número a 3. Acá hay un 4x, un 4 a la x menos 2 más 4 a la x más 4 a la x más 1. Bien, ¿cuál es mi objetivo en las ecuaciones exponenciales? Que la base, ¿sí?, es decir, que me quede una potencia de la siguiente forma, como a la x. Es decir, un número elevado a la x. Siempre voy a tratar de que me quede una especie así. ¿Sí? Ustedes van a ir viendo que a medida que van resolviendo las ecuaciones exponenciales se van a ir dando maña, por así decirlo, y se van a ir dando cuenta solitos de qué deben hacer, ¿sí? Al principio va a costar, obvio, porque es la primera vez que empiezan a resolver este tipo de ecuaciones. Va a costar, pero a medida que vayan haciendo los ejercicios se van a ir dando cuenta más rápido de qué deben realizar. Entonces, como les dije antes, en matemáticas es muy común expresar algo, ¿sí?, de otra forma, o escribirlo de otra forma, pero que represente lo mismo, ¿sí?, que siga significando lo mismo. Como por ejemplo, yo al 2 lo puedo escribir como 1 más 1, 4 dividido 2, 5 menos 3. Ahí tengo muchísimas formas de escribirlo y que siga representando lo mismo. Entonces, mi objetivo acá es a este 4 menos 2, ¿sí?, escribirlo de esta forma, como un 4 a la x. Es decir, voy a desarmar esa potencia. ¿De qué forma? Tengo que acordarme las propiedades de potenciación. ¿Sí? Remarco esto para separarlo de esto de acá. Tengo que recordar las propiedades de potenciación. Y tengo que recordar, ¿cuándo dos exponentes se restaban? Bueno, dos exponentes se restaban cuando había una división entre dos bases iguales, ¿no? Y si yo acá veo que la base es 4, significa que antes, ¿sí?, había dos potencias de igual base, que en este caso es 4, dividiéndose. ¿Qué estoy haciendo? Estoy expresando esta potencia de otra forma, ¿sí? Entonces, recordemos, yo tengo, por ejemplo, 2 al cubo sobre 2 al cuadrado. ¿Cómo terminaba esto?
Bueno, que escribíamos la misma base y restábamos el de arriba menos el de abajo. 3 menos 2. Lo que estoy tratando de hacer acá es el paso contrario a esto, es decir, de acá, ir acá. Entonces, ¿cómo me quedaría de este lado? 4 a la x dividido 4 al cuadrado. ¿Esto no es lo mismo que esto? Sí, es lo mismo, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es expresándolo de otra forma, pero representa lo mismo. Entonces voy a mi ecuación y escribo 4 a la x dividido 4 al cuadrado. Más este 4 a la x ya está solito, ¿sí? Sin nada, sin que yo no puedo desarmar ni hacer nada con ese 4 a la x, ¿no? Y ahora tengo 4 a la x más 1. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo, voy a desarmarlo de la misma forma que hice acá arriba. Pero acá los exponentes están sumando. ¿Cuándo dos exponentes se sumaban? Bueno, cuando había dos bases iguales que se estaban multiplicando. Entonces yo podría escribirlo de esta forma. 4 a la x por 4 a la 1. ¿No representan lo mismo? Sí, representan lo mismo. Entonces anoto. Bien. Acá lo que voy a hacer es resolver esas potencias, ¿no? Como 4 al cuadrado, que es 16. Más 4 a la x más 4 a la x por, bueno, 4 a la 1, 4, ¿no? Bien. Yo en la teoría, lo que les expliqué es una forma de resolverlo y de verlo. ¿Qué les dije yo en la teoría? Acá en estos tres términos veo que tienen algo en común. Y eso que tienen en común es el 4 a la x. Podría sacar factor común 4x, ¿sí? Y trabajar después lo que me va a quedar dentro del paréntesis. Pero ¿qué pasa? A ver, yo eso los expliqué de esa forma porque explicarlo en el Word de la forma que lo expliqué en clases iba a ser muy difícil. A ver, ¿qué es lo que dije yo en clases? Uno está muy acostumbrado a ver las ecuaciones de esta forma, ¿no? 12x más 3x. Y ustedes tienen muy mecanizado esto, ¿no? Ya saben que el resultado acá es 5x. ¿Por qué? Bueno, porque la letra es la misma, tienen el mismo exponente. Después a ustedes se les enseñó que a estos términos se los llama términos semejantes, que se los puede sumar o restar. Y el resultado es 5x, y está bien. Es como cuando tenemos una resta, ¿no? 5x menos 7x. Como las letras son iguales, yo puedo restar los coeficientes. 5 menos 7 menos 2x. Está perfecto. Pero esto no solo sucede con la letra x, esto sucede con cualquier término semejante. Y eso lo vimos cuando empezamos a trabajar los polinomios, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 7ab más 8ab y estos términos son semejantes. Tienen las mismas letras, ¿no? Entonces yo puedo sumar los coeficientes dándome 15ab, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Ustedes tienen 1 sobre 16, 4 a la x, ¿no? Lo separé de esta forma, es lo mismo. Más 4 a la x más 4 por 4 a la x. Es difícil darse cuenta, pero ¿cómo son estos términos? Son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma potencia, se podría decir, multiplicándola. Entonces, como son términos semejantes porque tienen la misma potencia, puedo sumar los coeficientes. Es como si ustedes tuvieran 1 sobre 16x más x más 4x. Esto es como si tuvieran esto de acá, ¿sí? Entonces yo puedo sumar esos coeficientes. Y 1 sobre 16 más 1 más 4, ¿sí? Yo lo voy a hacer en la calculadora directamente. 1 sobre 16 más 1 más 4. Esto me da como resultado 81 sobre 16. ¿Qué? Sobre 16
por 4 a la x. Si ustedes están acostumbrados a verlo de esta forma, ¿sí? Siempre a ver sumas o restas con x, pero nosotros en polinomios trabajamos los términos semejantes y vimos que también se pueden sumar los coeficientes cuando los términos son semejantes, ¿sí? Se pueden sumar o restar si se cumple eso. Y en este caso se cumple. Es difícil de ver, lo sé, pero de esta forma lo razonamos. Entonces me quedó todo eso igual a 324. Ese 81 sobre 16 está multiplicando al 4 a la x y lo paso dividiendo. Ojo cuando lo pasan dividiendo, ¿sí? Yo lo pasé de esa forma. Toda esa fracción está multiplicando y pasó dividiendo. Y si hacemos 324 dividido 81 sobre 16, me da como resultado 64. Y acá está un poco más sencillo, ¿no? Fíjense lo que nos quedó. 4 elevado a ¿qué número me da 64? 3. Y ya está. Ya resolvimos esta ecuación que fue más compleja que la anterior, ¿no? Y ahora, por último, vamos a ver otro caso que este sí es un poco más complicado. Así que vamos a ese. Bien. Y por último, algo que no puse en la teoría porque era bastante complicado, ¿sí? De explicar por ahí escribiéndolo, era este caso, este ejemplo, ¿sí? Que en el trabajo solamente tienen uno, me parece. Pero que bueno, me gustaría que lo veamos y lo trabajemos entre todos. Vuelvo a aclarar. Siempre que tengo una ecuación exponencial por trabajar, ¿sí? La idea es, si yo veo que tengo una potencia de 3 a la x, voy a llevar a que todo lo que yo vea como potencia sea la base 3, sea en base 3. Y como por ejemplo este de acá. Voy a hacer lo mismo que hice antes. Lo voy a desarmar, por así decirlo, y expresarlo de otra forma, sin cambiarlo, ¿sí? Sin cambiar lo que representa. Entonces, yo veo que hay una suma entre este 2x y ese 1. Entonces, podríamos decir que antes había 2, 3 multiplicándose. Uno estaba siendo elevado al 2x y el otro a la 1. ¿Por qué? Porque justamente 3 a la 2x por 3 a la 1, yo podría juntar en una sola base y sumar los exponentes. ¿Sí? Como dije antes, lo estoy desarmando. Primero lo que tendría que pensar es, bueno, veo dos numeritos sumándose, ¿sí? Los exponentes, entonces antes había una multiplicación. La base son 3. Y bueno, acá el exponente le puse 2x y después 1. Bien, ahí lo desarmé. Pero ¿qué pasa? La x está siendo multiplicada por un 2, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es escribirlo de otra forma. ¿De cuál va a ser? Bien, cuando dos exponentes se multiplicaban, acá ya no se están sumando ni restando, se están multiplicando. Entonces yo tengo que recordar justamente las propiedades de potenciación, es por eso que yo les dejé el cuadrito. Entonces, ¿cuándo dos exponentes se multiplicaban? Bueno, cuando tenía la siguiente forma, como por ejemplo 2 al cuadrado todo elevado al cubo. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se multiplicaban. Entonces acá lo podría expresar de la siguiente forma, como 3 a la x todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Justamente de esta forma se multiplican los exponentes. Y ahí ya tengo la otra forma de escribir este 3 a la 2x. Escribo primero el 3. 3 por 3 a la x todo al cuadrado menos 2 por 3x menos 1 igual a 0. Bien. A ver. Una vez que tengo esta potencia que era 3 a la 2x más 1, fíjense cómo me quedó. Una potencia de base 3 a la x, sigue lo que yo buscaba. Desarmándolo y trabajando con las propiedades de potenciación, ¿no? Bien, lo que dije antes es que es muy complicado para ustedes verlo como una ecuación simple, como la que ustedes están acostumbrados a ver, ¿no? Ustedes están acostumbrados a ver una letra sola, por lo general esta letra es la X, ¿sí?
Y al verlo así, como una potencia, es complicado, yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que en matemáticas se conoce como cambio de variable. ¿Qué significa esto? Voy a cambiar mi variable y expresarla o escribirla de otra forma, como por ejemplo ese 3 a la x, porque yo sé que cuesta verlo de esa forma, ¿sí? Entonces, 3 a la x le voy a asignar una letra, ¿sí? La letra que le asignamos en clase fue la A. Entonces, donde yo vea un 3 a la x, en vez de escribir esa potencia, voy a escribir la letra A. 3 por A al cuadrado menos 2 por A menos 1 es igual a 0. ¿Para qué sirve esto? Para darnos cuenta de algo. Porque tal vez de esta forma nos es más fácil trabajar y darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Y yo acá veo una expresión cuadrática igualada a 0. ¿Qué formulita famosa puedo utilizar para resolver esta expresión? La fórmula resolvente. Recordemos que la fórmula resolvente me permite resolver justamente estas tipo de ecuaciones cuadráticas en donde está igualado a 0, ¿no? Aplico la fórmula resolvente. Entonces acá ya estamos en terreno más conocido, ¿no? Tenemos que identificar las letras A, B y C. ¿Cuál es mi letra A? El que está multiplicando a la x de mayor grado, en este caso a la A al cuadrado, ¿no? Sería el 3, en este caso la B sería el menos 2 y en la C el menos 1. Bien, voy a hacer acá un costadito la fórmula resolvente. Tengo que recordar cómo era. Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo sobre 2 por A, ¿no? Bien. Sería menos B, que es menos 2, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por la A, que es 3, por la C, que es menos 1, todo igual a 2 por la A, que es 3. Yo le voy a poner esto para el video y voy a resolver todo ese cálculo, ¿no? Porque es como cualquier fórmula resolvente, ¿no? Cuando trabajamos con las funciones. Resuelvo, hago la suma, las restas, saco la raíz cuadrada y pongo los resultados al final. Ahí está, ya fui resolviendo todo y recordemos que acá se dividía en dos, ¿no? Dos posibles resultados, uno cuando estaba sumando y otro cuando está restando. Cuando está sumando me dio como resultado final el 1 y cuando está restando menos un tercio. Pero ojo, esto no termina acá, ¿sí? Voy a anotar acá arriba los resultados, si no me voy tan abajo. Llegamos a la conclusión de que los resultados que dan solución a esta expresión cuadrática, ¿no? Si yo los reemplazo acá, me da 0, es el 1 y el menos un tercio. Pero ojo, ¿qué representaba esa A? Estos no son los resultados de esta X, no. Estos resultados corresponden al cambio de variable que hice, a la letra A. Ahora yo lo que tendría que hacer es reemplazar a la letra A por su valor correspondiente, por el que vale, ¿no? Que es 3 a la X. Y ahí sí me es más fácil trabajar. Fíjense que de todo esto que nos quedó acá, ¿sí? De todo ese cálculo, fíjense lo que me quedó al final. 3 a la x igual a 1 y 3 a la x igual a menos un tercio. Fácil de trabajar. 3 elevado a ¿qué número me da 1? Facilito, esto tiene que ser 0. Y ahora acá, x. 3 elevado a ¿qué número me da como resultado menos un tercio? Y ahí está el problema, ¿no? Como este 3 está positivo y este número está negativo, no hay ningún valor que yo le dé a x que haga que este 3 se transforme en negativo, que me dé menos un tercio, porque, a ver, puedo darle un valor para que me dé un tercio, eso sí, si la x vale menos 1, el menos lo que provoca es que se dé vuelta, pero no le cambia el signo. Entonces no hay ningún número que yo le dé a x y que lo transforme en negativo. Por lo tanto acá no hay solución, ¿sí? Acá directamente ni lo resuelvo
y llegamos a la conclusión de que el resultado que debe tomar la x, ¿sí? El valor que debe tomar es el 0. Entonces, si yo reemplazo acá por 0 y por 0, técnicamente toda la cuenta me tendría que dar 0. Hagámoslo rápidamente. A ver, 2 por 0, 0. 0 más 1, 3. Entonces acá me queda 3 a la 1 menos 2 por 3 a la 0 me da 1. Menos 1 igual a 0. A ver si esa cuenta da 0. Menos 2 por 1 menos 2. Menos 2 menos 1 menos 3. Y 3 menos 3, 0. Buenísimo. Entonces es verdad. Este valor está perfecto y todo lo que hicimos está bien, ¿sí? Este es uno de los casos más complicados que nos puede tocar en las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Ustedes solamente tienen uno en el trabajo. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me consultan.